Hola, soy Pau Ginés del Instituto Torre del Palau, tercero A, y os voy a enseñar cómo hacer la práctica 3, que consistirá en, hay un botón, le dais al botón, se abre la cámara del móvil y hacéis una foto y la foto se pone abajo. O sea, habrá como un sitio que se pondrá la foto abajo. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es ir a layout, no, media, ¿dónde era? A ver. Surface. Label, vale. Cogéis label, text for label 1, lo arrastráis y lo ponéis aquí. Entonces, le cambiáis el nombre, que le tendríais que poner vuestro nombre. Yo le voy a poner mi nombre. A ver, text for label, aquí en text. Voy a poner Pau Ginés. Uy, se me ha olvidado aquí mayúscula. Perfecto. Entonces le dais a intro y se pone Pau Ginés. Lo voy a hacer más grande. 50. Aquí, tomate. Vale, le voy a poner la letra más grande, 25. Perfecto, vale, lo voy a dejar así. Vale, entonces cogéis un botón, que esto será el botón, lo arrastráis, esto será el botón que si le das se te abre la cámara. Lo ponéis aquí, lo voy a hacer más grande. Voy a poner 35 y 150. Perfecto. Entonces aquí ponéis hacer foto, le dais a intro y se os pone aquí hacer foto. Uy, vale, hacer foto. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es coger una imagen, que aquí es donde se pondrá la imagen que hayáis hecho la foto. Aquí se pondrá la foto. Entonces ahora tenéis que coger Notifier, arrastrarlo aquí, no se os pondrá nada, es como una programación, no se os pondrá nada aquí. Entonces se os pone aquí que como si lo hubieseis insertado. Vais a media y cámara, ahora estáis también, y se os pone aquí. Tampoco os tendría que poner nada. Entonces le voy a cambiar el color del botón, que se lo voy a poner amarillo. Y el fondo de mi nombre, que se lo voy a poner amarillo también. Perfecto. Le podéis cambiar el fondo, background image, o si queréis ponerle algún otro, hay algún color, le voy a poner una foto y os explicaré cómo poner el color. Vale, si quiere, se pondrá la foto, sí, vale. Entonces, si queréis ponerle un color, vais aquí, le clicáis al color que queráis y se os pone aquí en background color. Entonces, lo que tendríais que hacer ahora es iros a Blocks, que es donde está toda la programación. Blocks, si me lo quiere abrir, vale. Blocks, y tenéis que ir a Button y buscar buen button, one click, do. Lo ponéis aquí. Lo voy a poner aquí arriba porque necesitamos más. Lo ponéis aquí arriba y ahora vais a cámara y cogéis Call Camera One, Take Picture. Lo pegáis, vale. Esto es para que se te abra la cámara del móvil cuando le des al botón. Ahora nos falta poner que cuando hagas la foto te avise de que has hecho la foto, que se ha guardado, y para que se te ponga abajo para ver la foto que has hecho. Entonces vais a cámara, sí, vale, cámara, when camera 1, after picture 2, lo ponéis aquí pegado porque será bastante grande. Entonces buscáis cámara, no, aquí no es, a ver, Notifier, sí, aquí en Notifier. Entonces vais a show dialog, esto es, vale, lo ponéis aquí. Y entonces ahora nos falta poner los avisos. Vais a text, vais aquí para escribir, lo ponéis aquí y cuando haga la foto, que te salga foto guardada. Entonces tú cuando hagas la foto, abajo en el móvil te saldrá foto guardada. Entonces ahora necesitamos otro que ponga en el título,
O sea, te saldrá aquí abajo foto guardada en el móvil. Y arriba tenemos que poner el título del aviso, que vamos a poner aviso. Muy original. Aviso. Y... ok. Lo ponemos aquí. Button text. Ok. Perfecto. Entonces ahora tenemos que buscar... ¿dónde estaba? No me acuerdo. Aquí. Set image picture. Set image one picture to... Bueno, aquí podéis coger uno, este mismo, lo ponéis aquí y os saldrán distintas cosas. Así no tenéis que buscar abajo. Entonces, perfecto. Ponéis pic, image y picture. Entonces ahora vais a variables y cogéis get. Y aquí ponéis image. Perfecto. Ya tendréis la programación. Y se supone que ahora, bueno, vamos a designer. Se supone que ahora, si le dais a hacer foto en el móvil, bueno, le dais al connect, al companion, ponéis el código y todo, se os conecta al móvil desde la aplicación, entonces le dais a hacer foto, os saltará la cámara, hacéis la foto, abajo os saldrá aviso, foto guardada. Entonces, cuando hagáis la foto, se os pondrá aquí y ya lo tendréis. Espero que os haya servido de algo este tutorial y bueno, adiós.